comprensivos, entonces, bueno, sé que no generará mayor dificultad para el desarrollo de la sesión. Bueno, yo soy profesora del Departamento de Ciencia Política, participo del proceso de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores en Defensa de la Universidad Pública, y pues para mí es muy chévere poder intercambiar algunas ideas en torno a este tema, que a veces puede parecer un poco ajeno, distante, incluso a algunos les puede parecer un poco harto, pero es central en el marco de la disputa que estamos dando en defensa de la universidad pública. Yo organicé unas notas que las he titulado Mercantilización, Despojo de los Comunes y el Sistema de Ciencia y Tecnología, presentando un marco general y algunos elementos particulares del caso colombiano. Bueno, creo que las circunstancias que padecemos hoy como humanidad desvelan con mucha claridad la centralidad de este tema a la hora, sobre todo, de generar condiciones que permitan garantizar la vida digna para todas y todos, sin ningún tipo de discriminación asociado al territorio en que vivamos, al género, la raza o el grupo social al que pertenezcamos. He organizado la presentación en torno a 4 ideas generales. Una donde busco situar esta discusión en el marco del proceso que estamos viviendo en torno a la vacunación, y ya se van a dar cuenta por qué me parece importante iniciar por ahí. Luego, una segunda idea sobre el sistema hegemónico, una crítica al sistema hegemónico soportado en la evaluación de las métricas, una aproximación al caso colombiano y algunas propuestas que se han venido dando en diferentes espacios colectivos. Bueno, arranco por la primera idea sobre la importancia de situar este debate que tenemos hoy en la escuela en la coyuntura que vivimos. Y me gustaría señalar lo siguiente: yo creo que los debates y el proceso vivido en torno a la vacunación contra el COVID han visibilizado con mucha claridad las desigualdades territoriales entre el denominado norte y sur global, desigualdades que supuestamente bajo la retórica de globalización hoy en crisis aparentemente se tendrían que achicar y en últimas tendrían que acabarse. Entre las razones que explican dichas desigualdades, digamos, territoriales, así como las dificultades que hemos venido advirtiendo para el proceso de vacunación, podemos encontrar, entre otras, las siguientes. Hay un primer elemento que me parece clave indicar, y es, en efecto, las profundas distancias en términos de los desarrollos científico-técnicos entre los países del denominado norte y sur global, ¿cierto? Yo creo que el proceso de producción de la vacuna denota las geografías del poder en este campo del conocimiento. Perdón. Mi amor. Perdón. El proceso de producción de la vacuna, les decía, denota las geografías del poder en este campo del conocimiento. De ahí que los países que lideran principalmente este proceso se ubican en el denominado norte global. Si hacemos un recorrido rápido, Estados Unidos tiene Moderna, ¿cierto? La vacuna Moderna. Suecia y el Reino Unido tienen Oxford y AstraZeneca. Alemania con Estados Unidos tienen la de BioNTech y Pfizer, y todas estas son desarrollados por consorcios farmacéuticos principalmente. Por otra parte están la Rusia, la China, estas dos, tanto Sputnik como Sinopharm, es una producción financiada, ¿cierto?, por el Estado, en el caso ruso por el Fondo de Riqueza Soberana de Rusia, y en el caso chino, bueno, estatalmente. Y finalmente está la India. Quiero señalar esto porque Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Rusia y China, en efecto, se sitúan, digamos, dentro de los denominados países hegemónicos, ¿cierto?, en la organización social a escala global, y donde, en efecto, se presenta frente a los denominados países del sur, América Latina y demás, profundas distancias, en efecto, en términos del desarrollo científico-técnico. Aquí, en efecto, es importante destacar la vacuna Soberana producida en Cuba, que aunque no hace parte de estas geografías del poder, sí denota posibilidades en términos de innovación en un país con características muy especiales que por razones de tiempo no podemos detenernos aquí a analizar. Bueno,
Eh, el segundo asunto lo que nos va a explicar es un poco la forma como se ha configurado la división territorial del trabajo a nivel global. Incluso en un contexto de globalización se mantienen distancias importantes y los países denominados del sur global siguen ocupando tareas del renglón primario, ¿cierto? De ahí la caracterización de los patrones de acumulación reprimarizados, por el caso latinoamericano. Incluso China es un caso que me parece importante destacar porque pese a que ha venido ganando un espacio importante, ¿cierto?, en términos del desarrollo científico-técnico, aún su nivel de productividad del trabajo, digamos, no es tan alto como el que tienen los Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Esa es la segunda razón. Entonces, la primera, retomo un poquito, son las profundas distancias en los desarrollos científico-técnicos en los países. La segunda, un poco la forma como se ha configurado la división territorial del trabajo a nivel global. La tercera, digamos que aunado con lo anterior, se explica por las distancias en términos de inversión en estos planos, ¿cierto? Científico-técnicos y de innovación. Estados Unidos para el 2018 concentraba casi el 26% del total mundial de inversión en estos planos, seguido por China con el 21%, que representan más o menos en términos de sus productos internos brutos entre el 2,5 y el 3,5. Si comparamos estas unidades con el caso latinoamericano, por ejemplo, con el caso colombiano, ahí sí le agradezco a Felipe si de pronto me ayuda a hacer la precisión, que entiendo que el presupuesto no supera el orden del 0,25, o al menos ese es el dato que tengo registrado para el 2018. No sé, Felipe, ahí si tienes un dato más preciso. Sí, ese es el que dices, Carlos. Listo, gracias. Entonces vean ustedes que en todo caso, por una parte en términos de total de la participación mundial, pues estamos diciendo que China y los Estados Unidos tienen la inversión del 47% en términos de ciencia y tecnología. Y en perspectiva comparada estamos diciendo que frente a los productos internos brutos nacionales, países como el nuestro solo destinan 0,2 de su presupuesto frente a los otros países que, como les decía, por ejemplo, Japón destina el 3,5, Alemania el 2,9, Suiza el 3%. Estamos hablando casi digamos un porcentaje muy significativo en relación con el nuestro. Bueno. Ahora bien, creo que estos asuntos sobre las diferencias científico-técnicas, las diferencias en términos de la división territorial del trabajo y las inversiones nos sitúan también en una discusión muy importante, y es el uso social de estos desarrollos científico-técnicos, ¿cierto? Tal como lo hemos visto bajo el patrón dominante, estos desarrollos asumen una lógica de la mercantilización, es decir, producción de mercancías con un valor de cambio, y esto en muchos planos ha conducido al despojo de los bienes comunes, en este caso, como es el tema de las vacunas, la privatización del uso social del conocimiento. Entonces, esto hace o imposibilita el reconocimiento de la vacuna como un bien común de la humanidad. Vean ustedes, por ejemplo, que la iniciativa COVAX quería generar algunas condiciones mínimas de acceso frente a esta carrera farmacéutica y realmente, digamos, no logró tener la capacidad, digamos, más ordenadora. Incluso los chinos llegaron a plantear la necesidad de que se reconociera la vacuna como un bien común de la humanidad, ¿cierto? Quería situar esta situación que estamos viviendo hoy a propósito de la emergencia sanitaria, del confinamiento, porque el proceso de vacunación lo que nos está situando es un debate en última sobre los desarrollos científico-técnicos, el uso social del desarrollo científico-técnico y los impactos que eso tiene para las condiciones de vida digna de la sociedad. En este orden creo que la coyuntura, insisto, que vivimos nos permite interrogarnos sobre la innovación científico-técnica para qué tipo de sociedad, ¿cierto? ¿Cuál es el uso social que perseguimos con la innovación científico-técnica? ¿Qué producción científica y para qué sociedad, para qué territorio? Es decir, si estamos avanzando en horizontes de producción científica situada, la posibilidad del reconocimiento, por ejemplo, pluriverso del sistema de técnicas y no tan homogéneo y hegemónico como el que existe. Bueno, quería señalar solo esta primera idea también para mirar que es un tema que realmente está muy cercano y que es determinante en términos de las posibilidades de la vida. Vean ustedes que
En el caso colombiano, pues ni siquiera se han generado condiciones de negociación para ayudar a producir ciertas vacunas. En Argentina ya va a empezar a producir la Sputnik 5, creo que se acabó, digamos, como de regularizar este proceso. Incluso en el caso colombiano ha sido lamentable la posición del gobierno de no contribuir al debate sobre la posibilidad de que la vacuna sea considerada como un bien común para la humanidad. Bueno. En ese orden, yo quisiera situarme en un punto muy específico del sistema de ciencia y tecnología que afecta particularmente el mundo universitario, ¿cierto? Y afecta la producción del conocimiento que hacemos desde la universidad, y es el vinculado con la evaluación, ¿cierto? Me parece importante que escudriñemos un poco el tema de la evaluación, un tema de evaluación soportado en las métricas por los impactos que esto va a tener para el tipo de conocimiento que vamos a producir. Bueno, voy a proponer algunas ideas que hemos venido desarrollando desde el Centro de Pensamiento Apuesta por el Sur, que es un centro de pensamiento de la Universidad Nacional vinculado a la Vicerrectoría de Investigación de la sede Bogotá. Bueno, ¿qué entendemos por evaluación científica? La evaluación científica es un dispositivo para determinar el impacto social que tiene la producción del conocimiento, ¿cierto? Y creemos que la evaluación científica ha cumplido un papel central en la introducción, apropiación y generalización del modelo neoliberal en la educación superior. Esto es muy importante, les insisto, porque no es un tema lejano, sino es un tema que a través de la evaluación se permite ordenar el sistema, la forma también, digamos, como se desarrolla el sistema de educación superior. Este tipo de evaluación científica, es decir, la evaluación científica soportada en las métricas, acompañado a un modelo específico de ciencia abierta, ha privilegiado la valoración cuantitativa de los resultados publicados por individuos e instituciones, en específico aquellos publicados en papers, ¿cierto? Ha conducido a la prevalencia de la cienciometría, la bibliometría para la medición del quehacer científico, y en suma a la consolidación de la denominada sociedad del conocimiento y del capitalismo cognitivo bajo principios de competitividad, productividad, mercantilización del conocimiento. Esta, digamos que propuesta o no propuesta, sino este modelo de evaluación basado en las métricas ha venido generando algo que se denomina como una economía del prestigio académico, ¿cierto? Y esa economía del prestigio académico se basa en la valoración de revistas e indicadores de situación específicos de sistemas de clasificación privados, ¿cierto? Que a su vez son sostenidos por onerosas suscripciones pagadas por universidades y centros académicos. ¿Qué queremos decir un poco con esto? Que las universidades colombianas han entrado en esta lógica de la medición a partir de la cienciometría y la bibliometría. Nosotros pagamos por hacer parte, digamos, de estas grandes bases de datos internacionales, digamos, que son privadas, es decir, el sistema de ciencia, las universidades terminan financiando unas bases de datos, ¿cierto?, que están definiendo qué es útil publicar y qué no es útil publicar, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces se termina generando una idea como de legitimación de los rankings de las revistas como indicadores únicos de medición y de clasificación de la calidad científica, ¿cierto?, por parte de actores internacionales y nacionales, ¿cierto? Hay que decir, por ejemplo, que el MINTIC ahorita los criterios que utiliza para valorar si las publicaciones que producimos en las universidades o no son relevantes, pueden ser clasificadas o valoradas positivamente, están muy determinadas por estas empresas que les decía, digamos, o estas grandes bases que controlan el tema de las revistas y demás, ¿cierto? Entonces, estos procesos de evaluación están en la lógica de que todo es medible y todo debe ser medido, ¿cierto? Y lo que es medible y lo que es medido va a determinar, digamos, la calidad y el valor del conocimiento producido socialmente. En ese orden, lo que pareciera que no puede ser medible no se podría mejorar, ¿cierto? Las evaluaciones más adecuadas solo podrían ser de corte cuantitativo y estandarizadas, y esto ha terminado generando una especie de tiranía de las métricas. Es decir, hay una obsesión por las métricas, ¿cierto?, y las métricas terminan nombrando lo que es deseable, lo que es posible, ¿cierto?,
generando, digamos, de plano una exclusión de otras valoraciones de otro tipo de conocimiento que desde estas perspectivas de la cienciometría no serían objeto o no podrían ser objeto de medición. Esta lógica, digamos, termina reproduciendo también unas relaciones de poder sobre los actores sujetos de la evaluación, ¿cierto? Un poder de los evaluadores sobre los evaluados, mediante la capacidad de imponer reglas de juego para la adopción de criterios y parámetros de evaluación. De manera que lo que se ha venido generando es una aguerrida competencia internacional entre universidades de todo el mundo por mejorar su posición en estos listados jerárquicos, y con eso se pretende atraer estudiantes de élite, recursos monetarios, prestigio, bueno, entre otros elementos. Esto finalmente lo que ha venido generando, ¿cierto? Es decir, la profundización de la relevancia de las publicaciones, principalmente bajo el factor de impacto de las revistas indexadas, ha terminado teniendo unos profundos efectos sobre la investigación, ¿cierto? Y ha terminado, lo que es peor, orientando contenidos y modificando horizontes epistemológicos y disciplinarios, ¿cierto? Y esto a la par también ha agudizado los procesos de clasificación disciplinaria y la jerarquización científica. Termina generándose una lógica de conocimientos que sí sirven, ¿cierto? Y que por ende requieren mayor reconocimiento, mayor espacio y por supuesto mayor financiación, y otros conocimientos que parecería que no son tan importantes, que no son tan útiles, ¿cierto? Y esto al final, digamos, ha terminado yendo en contravía de una comprensión holística e integral de las ciencias, y ha terminado fortaleciendo una lógica de la separación disciplinaria, de la fragmentación y de la parcelación de los saberes, e incluso de la competencia o la subordinación o la pretendida subordinación entre disciplinas. Y esto pues en últimas lo que termina haciendo es profundo daño a la producción del conocimiento y en consecuencia al impacto que puede tener este conocimiento para la transformación de las realidades sociales. En el caso latinoamericano y en el caso colombiano esto es dramático porque finalmente han sido modelos, estos modelos cienciométricos de la cienciometría, son modelos que se han construido desde el norte global, ¿cierto? Y lo que se ha terminado acentuando son unas dinámicas de dependencia académica y científica del sur global al norte global. Es decir, se privilegia, por ejemplo, la publicación en inglés, ¿cierto? Porque es el idioma que puede ser, digamos, reconocido hegemónico en la academia a nivel global, lo cual desincentiva la publicación en otro tipo de lenguas, bueno, en nuestro caso particularmente en el español, termina incentivando qué temas son relevantes para esas revistas y para estas grandes, digamos, empresas de la medición, y entonces no se termina publicando atendiendo a temas que son relevantes para la sociedad, sino temas que son estratégicos para este tipo de empresas, generando en últimas una ruptura, si me permiten la expresión, un alejamiento entre las condiciones reales de las comunidades, de los territorios, de las sociedades, las necesidades y la orientación de la producción científica de una universidad que ha quedado atrapada en estas lógicas. En ese sentido, digamos que entre otros de los problemas que se derivan de este sistema de evaluación, podríamos destacar que las políticas de evaluación basadas en incentivos de publicación con factor de impacto limitan la autonomía local de las agendas, desincentivan las buenas prácticas de acceso abierto y la investigación en interacción con la sociedad, ¿cierto? Porque no nos interesa un poco lo que la sociedad esté demandando y particularmente ciertas comunidades, ¿cierto? Sino cuáles son esos lineamientos en términos del factor de impacto a nivel internacional. Se termina consagrando una evaluación predominantemente cuantitativa, ¿cierto? Desconociendo la posibilidad de hacer valoraciones de orden cualitativo y de reconocer, digamos, producción que aunque cuantitativamente no pueda ser medible, cualitativamente tiene un impacto profundo. Lo discutíamos alguna vez, por ejemplo, lo planteaba un profesor de artes y decía, bueno, ¿cómo medimos el factor de impacto de un poema, ¿cierto? Pero el poema puede generar unas condiciones en términos de momentos de las subjetividades de los individuos que es importante también situar en términos de la importancia que tiene para la sociedad. En consecuencia, esto termina generando sistemas de evaluación
sistemas de medición desenfocados, ¿cierto? Modelos de evaluación descontextualizados, ¿cierto? Y con una situación que también empieza a ser muy problemática en las universidades. Ustedes saben que las universidades tienen tres como funciones misionales vinculados con docencia, investigación y extensión, cuando lo que a usted y a los profesores particularmente termina generándole una representación positiva en su salario es la investigación, se termina desincentivando la docencia y la extensión, lo cual es muy problemático en términos de las funciones misionales de las universidades, particularmente pues de las universidades públicas, ¿cierto? Tenemos entonces evaluaciones que son descontextualizadas socialmente de los entornos de las sociedades latinoamericanas y de la colombiana, por supuesto, y terminamos atrapados, y el sistema de ciencia y tecnología en Colombia termina atrapado justamente de esta visión instrumentalista y restringida de ciencia abierta. Entonces vean ustedes que tenemos un primer asunto que estamos diciendo: nuestro nivel de innovación científico-técnica es muy limitado, nuestro nivel de productividad del trabajo en términos, digamos, de las transformaciones posibles es muy limitado, y pese a esas subordinaciones o a esas, digamos, posiciones que estamos en términos de las geografías globales del conocimiento, terminamos atrapados en un sistema hegemónico que no contribuye realmente a impulsar un proceso de producción del conocimiento útil, situado, que esté pensando en las realidades sociales, sino que terminamos en un sistema de producción del conocimiento a partir del tipo de evaluación. Insisto, yo estoy haciendo la valoración a partir del tipo de evaluación que te ha atrapado como en las condiciones y en las disposiciones que se establecen desde el norte global. En el caso colombiano, y digamos aquí hay, creo que Felipe lo va a desarrollar mucho más a través del análisis también que hicieron del documento COMPES que publicó en septiembre del año pasado el Departamento Nacional de Planeación, pensando en el sistema de ciencia y tecnología para el país. Uno ahí ya empezaba a advertir una serie de asuntos. Lo anterior, les digo, es el sistema hegemónico a nivel global, que América Latina y por supuesto Colombia está atrapado, digamos, como en esa lógica. Y en el caso un poco del documento COMPES que propusieron para este tema, uno empieza a advertir algunos problemas. Yo voy a mencionar solo algunos que me parece que son muy sensibles para la discusión que nos convoca. Hay una notable ausencia del protagonismo que pudieran tener las instituciones de educación superior públicas en la innovación, la creación de nuevo conocimiento y en general su aporte a la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Tampoco son muy claras las referencias sobre la financiación estatal y pública, ¿cierto? Lo cual es muy problemático porque un poco más o menos se está orientando a fortalecer sobre todo o organizar el sistema de ciencia y tecnología atendiendo un poco a las necesidades de la empresa privada. Hay un segundo asunto que nos preocupa también un poco, es la tendencia que sigue teniendo este esquema a separar y jerarquizar entre las ciencias y saberes, que ya lo mencionábamos en la idea anterior, y las ciencias sociales aparecen como secundarias. Este es un debate que nosotros, pues, que se ha venido sosteniendo porque hay una pretensión de señalar que las ciencias sociales no aportan al conocimiento, no aportan a mejorar la vida en sociedad. Miren, un poco, y ustedes lo han visto, quizá mensajes aparentemente muy sencillos, pero creo que están expresando varias cosas, un poco cuando se indica que justamente en esta pandemia han sido los artistas, han sido los músicos, han sido los escritores, los literatos, entre otros, los que han ayudado a generar unas condiciones para sortear de manera más digna la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, en este tipo de reflexión que nos propone el Departamento Nacional de Planeación, es muy problemática la ausencia de una reflexión profunda acerca del papel de las ciencias sociales, las artes y las humanidades en la innovación. En el documento se encuentran datos acerca de cifras de doctores graduados en ciencias sociales y humanidades para justificar incluso la necesidad de mejorar la focalización de áreas de conocimiento estratégicas y emergentes que estén en mayor sinergia con el tejido empresarial. Bueno, y hay un
último asunto que quisiera señalar ahí y es la ausencia de una reflexión sobre lo territorial y sus implicaciones. Y esto es muy importante, sobre todo en esta idea de pensarnos un sistema de educación superior y en un sistema de ciencia y tecnología, porque no lo podemos pensar en abstracto. Yo por eso en la primera idea situaba la idea de la ciencia para qué, la innovación científica para qué y cuál es el uso social. Es decir, el desarrollo científico-técnico, creo, y los desarrollos científico-técnicos han contribuido de manera importante, ¿cierto?, en algunos planos al mejoramiento de la vida y de los colectivos, pero hoy, por ejemplo, existiendo las posibilidades de que la vacuna sea un bien común, no es posible porque el uso social o la orientación social de la vacuna no es para garantizar, digamos, el mejoramiento de la vida de la comunidad, sino hay una racionalidad económica que está detrás. En ese sentido, también es importante situar el conocimiento y pensarlo en una perspectiva territorial, ¿cierto? Es decir, cómo un sistema de innovación de ciencia y tecnología se ajusta y entiende las necesidades de los territorios, las diferenciaciones territoriales, las posibilidades de usar y organizar el territorio de manera diferente. Bueno, y finalmente, creo que en todo caso es importante señalar que esta problemática viene siendo objeto de mucha discusión en América Latina, en Colombia, en la Universidad Nacional, profesores y profesoras han aportado a la discusión, desde la Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesores en su momento. Recuerden ustedes que en el pliego de la Mesa Nacional de Diálogo, que se firmó el 14 de diciembre del 2018, uno de los puntos era un poco revisar todo este tema del 1279, bueno, de las mediciones, mejor, se creó una mesa. Nosotros como la Mesa Amplia Nacional participamos, pero luego nos retiramos porque realmente no habían unas condiciones efectivas de impulsar un proceso de transformación de este modelo. Pero pese a eso, digo yo, hay ejercicios importantes. En América Latina se ha venido constituyendo un foro latinoamericano, que justamente fue el texto que compartimos para la sesión de hoy, y han venido gestando unas iniciativas muy importantes, ¿cierto?, que nos permitan situar el conocimiento como un bien común. Yo creo que ahí está uno de los horizontes fundamentales de este debate, es decir, insisto, el conocimiento para qué y sobre todo el conocimiento como bien común, y entendido esto común como las relaciones sociales que son fundamentales para la reproducción de la vida en colectivo y sobre todo para la reproducción de la vida en condiciones dignas. En términos de evaluación hay muchas propuestas, ¿cierto? Propuestas que realmente digan la evaluación debe estar orientada a fomentar una investigación que se ajuste a las agendas y a las autonomías locales, ¿cierto? Que permita la participación de la sociedad en la investigación y en la creación del conocimiento, que estimule las sinergias y los diálogos y el reconocimiento entre los diferentes saberes, que promueva una evaluación científica holística, bueno, que una evaluación científica que sea inclusiva, intercultural, bueno, entre otros asuntos, y que sobre todo permita una ciencia abierta, situada, participativa, plural, integral. Bueno, yo quería, perdón porque ni pregunté cuánto tiempo tenía y el inicio estuvo un poquito enredado. Quería situar estas ideas que me parecen importantes para este debate. Sé que centré y lo hablaba con Felipe, que me parecía importante poder centrar la reflexión en la perspectiva de evaluación, insisto, porque la evaluación ha terminado ordenando buena parte del proceso de producción mismo del conocimiento. En efecto, esa es la lógica hegemónica. Existen muchos grupos de investigación, muchos profesores y profesoras, estudiantes que participan de grupos de investigación que están intentando ir en contravía de esta lógica, que no le están apostando a las métricas, que le están apostando al trabajo con las comunidades en los territorios desde otros lugares, y me parece que esos acumulados que hay en las universidades, que hay en las organizaciones estudiantiles, que hay en los grupos de investigación dirigidos por profesores y profesoras en las universidades públicas, son un insumo vital para este debate y para apostar en un horizonte de construcción de un sistema diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dana, muchas gracias, Carolina, por la presentación.
En efecto, voy a tratar de concentrar un poco la atención en la propuesta que se hizo desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social para la definición de la política de ciencia, tecnología e innovación. Si ustedes me lo permiten, voy a compartir aquí una pequeña presentación. Bueno, creo que, por favor, me indican si ya la están viendo ahí. Bueno, listo, gracias. Bien, entonces, como lo ajustamos con la profesora Carolina, la idea es que yo trataré de hacer una presentación más centrada en el documento COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes saben, los documentos de política económica y social, los documentos que expide el Consejo Nacional de Política Económica y Social, se convierten en los documentos fundamentales de las políticas públicas educativas, de las políticas públicas sociales y de las políticas públicas económicas. Entonces es muy importante porque leer estos documentos marca con toda claridad las tendencias, los diagnósticos o la manera como el gobierno lanza los diagnósticos con respecto a ciertos temas, pero también deja definidas las tendencias que a futuro tienen que llevarse a cabo. Digamos que el documento COMPES tiene una fuerza importante en términos de la confección de las políticas públicas que se tienen que ir desarrollando desde los distintos sectores. Ahora, punto importante también en términos de esta contextualización es que, como ya lo hemos señalado en otros momentos de la escuela, a partir de todas las discusiones que hubo sobre la Ley 30 y la reforma de la Ley 30 por allá en el año 2011, recuerden que el gobierno cambió un poco la estrategia para llevar a cabo las reformas en el terreno de la educación superior. Y dentro de esa estrategia estuvo no reformar la Ley 30, sino actuar a partir de este tipo de instrumentos como los documentos COMPES para hacer reformas en el sistema educativo sin que necesariamente cambiara la Ley 30, en el entendido de que proponer una reforma a la Ley 30 seguramente puede generar unos ejercicios muy fuertes de movilización estudiantil, profesoral, etcétera. Entonces, el gobierno cambia esa estrategia y de ahí la relevancia de hacerle seguimiento a estos documentos. He titulado un poco la presentación, un análisis crítico del documento COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, mirando dos elementos. Quiero plantear un análisis desde las teorías del cambio estructural y en vínculo o en diálogo con lo que ocurre con el sistema de educación superior. Un poco, ¿qué es lo que quiero mostrar? Lo primero que quiero mostrar es que al sistema de educación superior, las sociedades le generan una pluralidad de demandas, ¿cierto? Obviamente demandas relacionadas con calidad educativa, obviamente demandas relacionadas con unos tipos específicos de formación, y en general en este contexto los sistemas de educación superior se van haciendo cada vez más heterogéneos y se van haciendo cada vez más complejos, porque hay que responder a muchos desafíos. Los desafíos de la interculturalidad, los desafíos de la igualdad, los desafíos de la calidad educativa, de la autonomía, pero también hay un desafío que a veces se desconoce y que a veces dejamos de lado porque se considera que es un desafío un poco frío, ¿cierto? Y problemático, evidentemente, pero también un poco frío, y es pensar el tema de la educación superior, y en este caso de la ciencia, tecnología e innovación, desde el punto de vista del aparato productivo de una sociedad, es decir, de la estructura económica de una sociedad. Entonces quiero centrarme un poco en ese punto, mostrando que los sistemas educativos tienen que ver con eso y que efectivamente aquí también hay una apuesta política, ¿cierto? Es decir, que lo económico hay que leerlo siempre en una perspectiva de economía política y entender que debemos en algún momento plantearnos el debate sobre cómo aporta el sistema de educación superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación a otro tipo de estructura económica consistente con otro tipo de metas sociales que podamos tener en términos de igualdad, en términos de mayor inclusión, en términos de menos dependencia tecnológica, como lo señalaba la profesora Carolina, etcétera. Y el segundo punto que quiero señalar es que efectivamente trataré de hacer un intento de mostrar por qué es importante plantearnos el tema de la ciencia y la tecnología y la innovación
en una perspectiva de análisis del sistema de educación superior, porque lo que hemos visto muchas veces es que se plantea el sistema de educación superior por un lado y el sistema de ciencia y tecnología e innovación por otro. Y lo que yo considero es que estos elementos deberían plantearse en términos de unas articulaciones muy claras y en términos de la conformación de un gran sistema. Entonces, la presentación irá en esos dos niveles: hacer un análisis del documento COMPES en ciencia, tecnología e innovación, un análisis crítico evidentemente, en donde hablemos un poco de cómo se vincula este tema con el cambio en la estructura económica y social de nuestro país y cómo vincular la ciencia, la tecnología y la innovación con una perspectiva más amplia de la comprensión de los sistemas de educación superior. Para eso hay 5 elementos en el contenido de la presentación. Arrancaré justamente hablando de las carreras técnicas y tecnológicas, trataré de hacer desde ya un vínculo por ahí. En segundo lugar, trataré de hablar de la estructura económica de la economía colombiana. En tercer lugar, presentaré todas las tendencias que hay en este momento en Colombia en términos de la conformación de un sistema nacional de educación terciaria. Miraremos en específico el tema de la desfinanciación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que nos lo mostró también con un dato la profesora Carolina. Miraremos algunos datos un poquito más profundos en términos de la estructura de ese presupuesto y finalmente haremos ya muy puntualmente las críticas que a partir de estas reflexiones, de estos primeros 4 puntos, se pueden plantear para el documento COMPES de ciencia, tecnología e innovación. Bueno. Dicho eso, entonces vamos a arrancar con lo siguiente, y es algo que trabajábamos la sesión pasada en nuestra escuela de educación superior, y era la manera como se había conformado en Colombia el sistema de educación superior, ¿cierto? Recuerden que la profesora Elizabeth Bernal lo que nos mostraba es que el sistema de educación superior se ha planteado en términos de una suerte de pirámide, ¿cierto?, de unos escalones, en donde se ha establecido una diferenciación de los distintos subsistemas en términos de lo que puede hacer cada uno de ellos y en términos de lo que no puede hacer. Me explico. Tenemos dentro de ese sistema de educación superior a las universidades, que tienen la posibilidad de ofrecer carreras técnicas, tecnológicas, pregrados universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces son, digamos, como el pilar que más posibilidades tienen dentro de esa pirámide que llamamos el sistema de educación superior. Están las instituciones universitarias que pueden ofrecer maestrías, hasta maestrías, quiero decir. Están las instituciones tecnológicas que pueden ofrecer especializaciones en tecnologías y están las instituciones técnicas que pueden ofrecer hasta especializaciones técnicas. Des en cuenta que la diferenciación se ha realizado en términos de lo que podrían o no ofrecer las distintas formas las distintas posibilidades de formación, técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y universidades, y por otra parte se ha establecido una distinción en términos del tiempo que se dedica a cada una de estas formaciones. Una carrera técnica puede durar 2 años, una carrera tecnológica 3, tal vez un pregrado 4 años, y entonces ahí las universidades como que empiezan a tener un mayor estatus que los otros mecanismos o los otros segmentos de formación que tenemos en educación superior. Y recuerden que aquí aparecía como una cosa un poco extraña, nos decía la profesora Elizabeth, el tema de la formación para el desarrollo, para el trabajo y el desarrollo humano, en donde está el SENA, que no es regulado, ella no lo enseñaba por el Ministerio de Educación, sino por el Ministerio del Trabajo, y que puede llegar a ofrecer incluso especializaciones. Pero sabemos que aquí no son claras las interacciones, no sabemos efectivamente cuál es el tipo de formación que se está dando aquí en el SENA, cómo vincularlo con el tipo de formación que se está dando en el sistema de educación superior en el país. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? Que en Colombia hablamos de carreras técnicas y tecnológicas, y que al hablar de carreras técnicas y tecnológicas estamos hablando de unos segmentos que tienen unas limitaciones en términos de lo que pueden ofrecer y que tienen una definición fundamentalmente a partir de esas limitaciones y a partir del tiempo de formación de estas carreras. ¿A qué nos lleva esto?
a que efectivamente en Colombia tengamos una pirámide de la educación superior, en donde en la cima de la pirámide tenemos a las universidades, después vienen las instituciones universitarias y después las carreras técnicas y tecnológicas. Un poco lo que ocurre acá es que definimos un sistema piramidal en donde las instituciones técnicas y tecnológicas tienen un menor estatus debido a que pueden ofrecer menos cosas y debido a que los periodos de formación son periodos de formación más cortos que los que se requieren en una formación profesional universitaria. Este tema ya lo hemos señalado en distintos estudios, reproduce las desigualdades en el país. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una mayor vulnerabilidad económica o una mayor desventaja económica tienen mucha más probabilidad de entrar a carreras técnicas y tecnológicas que tienen un menor estatus, que tienen una definición de menor reconocimiento en la sociedad colombiana y que tendrán menores salarios y menores posibilidades incluso de acceder al sistema de protección social. En definitiva, en Colombia, y esto lo han propuesto también algunos autores, se ha cometido un error en términos de comprender las carreras técnicas y tecnológicas. ¿En qué sentido? En que las carreras técnicas y tecnológicas no se han comprendido como se han comprendido en otros lugares del mundo, en términos de dos cosas. Uno, que esas carreras, particularmente las carreras tecnológicas, no deberían limitarse o tener una condición inferior en términos del tiempo de formación en comparación con las carreras universitarias. Dos, que esas carreras técnicas y tecnológicas deberían estar concentradas en la formación de personas en los ámbitos de las ciencias duras, si ustedes lo quieren, en los ámbitos de las ciencias y en los ámbitos de la ingeniería. Entonces, un poco lo que han hecho los países del mundo, y aquí hablo de países que han logrado avanzar en procesos de industrialización y producción de bienes más complejos tecnológicamente hablando, son países que han dicho, le vamos a dar el mismo estatus a las carreras técnicas y particular tecnológicas, no las vamos a diferenciar por los tiempos de formación, sino que las vamos a diferenciar fundamentalmente por dos cosas. Una, por los campos a los cuales van a estar circunscritas, campos de ciencias duras y campos de ingeniería. Y dos, porque estas carreras técnicas y tecnológicas tendrán una capacidad investigativa, pero una capacidad investigativa aplicada. Es decir, en el momento en que se empieza a percibir una diferencia entre las carreras tecnológicas y universitarias, por ejemplo, se empieza a percibir esa diferencia porque esas carreras tecnológicas, con las mismas bases científicas y la misma formación de base que tendría una persona universitaria, intentan resolver problemas puntuales, problemas muy aplicados de innovación, de creación de nuevas tecnologías, etcétera. En el campo de las universidades se considera que el conocimiento terminaría siendo un poco más teórico y no necesariamente relacionado con esa solución de problemas. Sin embargo, ¿qué significa eso? Que no hay una diferenciación en términos de estatus, que no hay una diferenciación en términos de tiempo y que incluso esas carreras técnicas y tecnológicas terminarían costando mucho más que las carreras universitarias debido a que estas carreras necesitan laboratorios, necesitan tecnología de punta para formar a las personas, para llevar a cabo las soluciones de los problemas que se tienen que solucionar, etc. En otras palabras, los otros países del mundo que han avanzado en ciertos elementos de cambio técnico, y aquí hablo en los términos que lo propone la profesora Carolina, del norte global, estos países han entendido las carreras técnicas y tecnológicas no como unas carreras orientadas a la formación para el trabajo, sino como carreras que tienen una pretensión científica muy clara, una pretensión investigativa muy clara, pero que además está orientada a la solución de unos problemas tecnológicos, técnicos y de cambio técnico muy específicos. Por eso se habla más bien no de una pirámide de educación superior, sino más bien de una diferenciación funcional. Es decir, con el mismo estatus, con los mismos niveles de formación, con los mismos niveles de investigación y posibilidad de desarrollo crítico y científico,
Lo que ocurre es que unas se concentran en solucionar ciertos problemas, mientras que las universidades dan origen a un conocimiento un poco más teórico. Pero entonces en Colombia hemos entendido esto muy mal y entendemos las carreras técnicas y tecnológicas como un mecanismo para masificar la educación superior a bajo costo y fundamentalmente como una formación orientada a la formación para el trabajo. De ahí que no haya una diferenciación clara con lo que ofrece el SENA, que sí abiertamente es formación para el trabajo y el desarrollo humano, como lo veíamos anteriormente. Ahora, teniendo en cuenta eso, evidentemente lo que hemos mostrado es que es importante que el sistema de ciencia y tecnología e innovación se vincule con la idea como estamos pensando las carreras técnicas y tecnológicas en el país, pero no hay nada más alejado de la realidad en Colombia, ¿cierto? Entonces creo que ahí podemos ver un primer vínculo de cómo el sistema de educación superior, si reconociera y le diera otro sentido a las carreras técnicas y tecnológicas, se vincularía con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es un sistema fundamentado en temas de investigación fundamentalmente. ¿Listo? Bueno, primer elemento. Hay un segundo elemento que quiero trabajar y es el tema de la estructura económica que tiene nuestra economía. Aquí les estoy presentando un gráfico en donde se han hecho análisis de cómo es la estructura económica de los países de acuerdo con su nivel de industrialización y de acuerdo con la posibilidad que tienen los países de generar bienes más complejos tecnológicamente hablando. Entonces, primer elemento que quiero que quede claro. No es que estemos planteando un fetiche en términos de que la economía colombiana debería avanzar y ese sea el objetivo, a producir más bienes complejos tecnológicamente hablando. No. Lo que muestran estos modelos, que creo que es el tema importante, es que el tipo de bien que produce una economía no es neutral a la estructura social y a las relaciones sociales que tiene ese país. Me explico. En muchas de las teorías económicas se considera que es lo mismo producir palma aceitera que producir iPads. Y lo que dicen estas teorías es que no, que si nosotros consideramos que es lo mismo ese tipo de bienes, estamos cometiendo un error porque no comprendemos que detrás de la producción de ese bien hay un distinto tipo de relaciones sociales. Pensemos cuál es el tipo de relaciones sociales que permite producir palma aceitera y pensemos cuál es el tipo de relaciones sociales que permite producir iPads, iPhones y tal vez otros bienes más complejos tecnológicamente. Entonces, en gran medida, cuando hablamos de los bienes complejos tecnológicamente hablando, no es porque tengamos un fetiche en sí por esos bienes, sino porque estamos pensando en cuáles son las relaciones sociales que se tienen que transformar para producir esos bienes. Por eso hablamos del cambio estructural. Es decir, el bien que nosotros producimos en una economía es el reflejo de la estructura social de esa economía. Por eso es que es tan difícil transitar de la producción de un bien, palma aceitera, a producir iPads. ¿Por qué? Porque hay relaciones sociales que no lo permiten. Pero insisto, piensen en las relaciones sociales que permiten producir palma aceitera, lo que pasa en los territorios, lo que pasa con los campesinos, etcétera. El tipo de relaciones sociales que tenemos. Y ese es el punto que creo que deberíamos tener en cuenta para analizar el problema de la ciencia, la tecnología y la innovación en un contexto de cambio estructural. En esta gráfica se muestra cómo es la estructura económica de los países cuando producen bienes complejos tecnológicamente y a diferencia de los países que producen bienes que no son complejos tecnológicamente y que más bien dependen del sector primario de la economía. Pongámoslo en términos muy simples, de sectores extractivos. Como ustedes ven, la estructura de una economía que produce bienes tecnológicamente es muy densa en el centro, ¿sí? Y aquí está este mapita, yo no sé si lo alcanzan a ver, es el mapa mundi, y señala cuáles
son los países que producen estos bienes, que en términos de lo que proponía Carolina son los países del norte global. Están aquí algunos países del sudeste asiático, está Australia, pero su estructura económica, cuando uno analiza los tipos de bienes que producen y se les establece una escala de valor, da una estructura económica que es muy densa en el centro. En la medida en que los países dejan de producir bienes más complejos, pues tenemos una estructura económica que no es densa en el centro, sino que empieza a estar muy dispersa. Esta es la estructura económica de países que han centrado su posibilidad económica en economías extractivas. En otras palabras, países que han definido su capacidad productiva a partir de un conjunto de relaciones sociales que le permite tener actividades extractivas. Es decir, vamos a ver Colombia cómo se ubica. Si es muy disperso, estamos entre los países extractivistas. Si es concentrado en el centro, deberíamos entonces parecernos a países industrializados. Y esta es la estructura de la economía colombiana desde 1975 hasta el 2000. Des en cuenta que en el mapa que se plantea no hay ningún cambio y nos acercamos mucho a lo que ocurre con los países africanos y con algunos países obviamente latinoamericanos, en donde dependemos mucho de economías extractivas, ¿sí? O economías cercanas al sector primario de la economía. En otras palabras, desde 1975 que se tienen datos para hacer esos estudios hasta el año 2000 no ocurrió nada de cambio estructural en la economía colombiana. Es decir, los bienes que producimos son los mismos bienes de los que dependemos hace mucho tiempo, bienes asociados al sector primario de la economía, que en otro nivel no nos muestran otra cosa que las relaciones sociales de producción en Colombia casi no han cambiado. ¿Sí? Es decir, si seguimos produciendo bajo una estructura económica como la que tenemos, eso significa que nuestra estructura social y de relaciones sociales no ha cambiado para abrir la posibilidad a la producción de otros bienes más complejos tecnológicamente. En ese sentido, ¿qué tenemos hoy? Y entonces ya paso a datos más concretos. En 2020, solo el 1.3% de las exportaciones colombianas son de alta tecnología, es decir, solo el 1.3%. El 99% de las exportaciones que tenemos son de baja tecnología y solo el 0,2% de lo que producimos en nuestra industria, en nuestra manufactura, son bienes de tecnología alta o media. Es decir, nuestra economía es una economía reprimarizada sobre sociales que permiten fundamentalmente la producción de temas como palma aceitera, extracción de petróleo y la gran revolución que para muchos ha habido, que es la producción de aguacatejas, ¿no? Que eso lo han presentado como la revolución más grande del sector productivo en Colombia y en estos términos muestras que efectivamente eso no tiene que ver nada con una posibilidad de cambio estructural hacia la producción de bienes más complejos tecnológicamente hablando. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué quiero que vayamos viendo? Que efectivamente si nosotros le damos al sistema de educación superior una responsabilidad asociada también a la posibilidad del cambio estructural en la economía colombiana, que nos permita salir de una estructura económica reprimarizada que genera tantos problemas en nuestros territorios, que se fundamenta en relaciones sociales tan injustas en términos de despojos, de desplazamiento, etcétera. Necesitamos establecer un vínculo entre la educación superior y el sistema de ciencia y tecnología e innovación. Esto en un contexto en el que evidentemente tenemos que repensar la manera como hemos definido las carreras técnicas y tecnológicas en Colombia, particularmente las carreras tecnológicas. ¿Por qué? Porque si esperamos que las carreras tecnológicas tengan un mayor protagonismo en términos de ese cambio estructural, no pueden seguir siendo carreras que se sigan pensando como un mecanismo de masificación de la educación superior a bajo costo y para producir trabajadores cualificados pero baratos en términos de las necesidades productivas de una estructura económica que no cambia. ¿Listo? Entonces ahí quiero que
veamos un poco, y me interesa sentar este punto, el vínculo que hay entre estructura productiva, relaciones sociales y el sistema de educación superior. Insisto, no es un fetiche en términos de producir bienes complejos tecnológicamente. Lo que decimos es que esos bienes son indicador de los cambios en las relaciones sociales, en los cambios en la estructura social y económica que permite la producción de esos bienes y que es totalmente distinta a las relaciones sociales y la estructura social que permite la producción de estos bienes que estoy señalando en la diapositiva. En este contexto, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Que el gobierno ha propuesto la constitución de un Sistema Nacional de Educación Terciaria piramidal, en donde efectivamente están las carreras universitarias como el top de la pirámide y debajo están las carreras técnicas y tecnológicas en el marco de un modelo que reproduce las desigualdades en el sistema de educación superior, que reproduce las diferencias de estatus y que no permite un vínculo claro y preciso entre el sistema de educación superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ese es un problema que considero debemos resolver. De hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí se muestran los datos. Lo que ha querido hacer el gobierno es que se dice debemos tratar de aumentar la cantidad de personas que hacen carreras técnicas y tecnológicas y disminuir la cantidad de personas que entran a carreras universitarias. ¿Todo esto por qué? Porque sigue pensando en ese criterio masificador. De hecho, lo que se propone en el acuerdo por lo superior 2034 es que este último dato que teníamos aquí, en donde el 68% de las personas que ingresan a la educación superior lo hacen a carreras universitarias y el 32% a carreras técnicas y tecnológicas, debería invertirse en su totalidad para el año 2034. Es decir, que lo que se propone es que en 2034 ingresen a la educación superior en un 65% personas a carreras técnicas y tecnológicas y en un 35% personas a carreras universitarias. Es decir, se le quiere dar un giro radical a este tema, pero en un contexto en donde no hemos repensado las carreras técnicas y tecnológicas, en donde no hemos repensado los vínculos del sistema de educación superior con los problemas de la ciencia y tecnología. Desen en cuenta, en 2002 el 80% de las personas que entraban a la educación superior lo hacía a carreras universitarias. Ahorita solo lo hace el 68%, en ese momento el 20% entraba a carreras técnicas y tecnológicas, ahorita lo hace el 32% de las personas. Entonces vemos que efectivamente hay todo un ejercicio de profundización de un modelo piramidal de carreras técnicas tecnológicas que en última instancia termina reproduciendo la misma estructura productiva que tiene una economía del sur reprimarizada, extractivista, que no permite cambiar las relaciones sociales hacia la producción de otro tipo de bienes más complejos tecnológicamente y que muestre otro tipo de relaciones. Todo esto, y entonces aquí entro a mostrar lo que presentaba la profesora Carolina, en un contexto en el que el país no tiene ningún interés en términos de financiamiento público en temas de ciencia, tecnología e innovación. Como lo decía la profesora Carolina, para el 2018 Colombia solo gastó desde el presupuesto público el 0,2% del PIB, del Producto Interno Bruto, en ciencia, tecnología e innovación. ¿A cuánto equivale esto? A 2 billones de pesos. ¿Sí? Eso es 0,2%. Eso es lo que el sector público en Colombia gasta en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué entendemos por sector público? Ahí está lo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, lo que pueden gastar las mismas universidades del país, universidades públicas, lo que pueden gastar ciertos hospitales públicos del país e instituciones públicas asociadas con estos temas. Si sumamos todo eso, nos da el 0,2%, es decir, 2 billones de pesos. En Colombia, en todo caso, si sumamos lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado, llegaríamos al 0,6, es decir, más o menos 6 billones de pesos. Pero des en cuenta que tenemos entonces estas tendencias. Primero, que hay un desproporcionado aporte del sector privado para la financiación de ciencia y tecnología en el país.
¿sí? Ciencia, tecnología e innovación. Más o menos el 68% de los recursos que se tienen para financiar ciencia, tecnología e innovación provienen del sector privado. Y efectivamente todo esto nos lleva a un debate muy profundo sobre la privatización del conocimiento y sobre la privatización de los productos de ese conocimiento que tienen que ver justamente con el tema de las vacunas. Por ejemplo, como lo señalaba Carolina, y vale mencionar algo, Carolina hablaba de la vacuna de AstraZeneca, pero des en cuenta, ahí es donde empiezan a surgir unos elementos bien perversos, y es que AstraZeneca fue financiada en un 98% por recursos públicos. Sin embargo, en el marco del capitalismo cognitivo, a pesar de que se financia con recursos públicos en un 98%, hay un privado que se apropia de eso, ¿cierto? Es decir, una riqueza que se produce socialmente, pero que se apropia privadamente. En Colombia la cosa incluso es peor porque el sector público ni siquiera invierte y lo que invierte es el sector privado, bajo, pero invierte más que incluso el sector público. En comparaciones que se han hecho en relación con América Latina, Colombia gasta entonces el 0,2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, decía desde el punto de vista del sector público. En América Latina la inversión es del 0,8% en promedio e incluso en África la inversión en ciencia, tecnología e innovación es del 0,5% del PIB en promedio. Es decir, Colombia en términos de las inversiones públicas en ciencia, tecnología e innovación se encuentra por debajo de lo que ofrece África y por debajo de lo que ofrece América Latina mismo. Esto en un contexto, insisto, en donde el sector privado es el que más aporta. En comparación con los países de la OCDE, los países de la OCDE invierten 10 veces más que lo que invierte Colombia, un promedio del 2,3% del PIB, y hay países de la OCDE que incluso han hecho esfuerzos más grandes y que en algún momento se parecieron a Colombia en términos de su desarrollo, como Corea del Sur e Israel, que hoy invierten en ciencia, tecnología e innovación 4% del Producto Interno Bruto. Esto en un contexto, ya les decía, cuando hablamos del sector público, no hablamos solo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino lo que gastan las universidades, lo que gastan ciertos hospitales, ciertos institutos. Si miramos lo que gasta el gobierno en términos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el gobierno gasta solo 368 mil millones de pesos para el año 2020. Esta cifra es incluso menor a la que se tenía hace más o menos 3 años. Es decir, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un presupuesto que equivale al 0,03% del PIB. ¿Esto qué muestra? Que efectivamente no tenemos ningún interés en términos de establecer los fundamentos, por lo menos científicos, presupuestales en este caso, para avanzar en una situación de cambio estructural que permita que Colombia deje de producir ciertos bienes que manifiestan cierto tipo de relaciones sociales para producir otros bienes que implicarían otro tipo de relaciones sociales, tal vez un poco más justas y tal vez no tan problemáticas como las que tenemos hoy en los territorios. Y esto en un contexto en el que no estamos vinculando la ciencia y la tecnología con el sistema de educación superior. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué críticas se le pueden hacer al documento COMPES? Y ya entro a cerrar la discusión. Lo primero es que en el documento COMPES no se propone nunca un vínculo entre el cambio estructural en la economía colombiana y las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? No se propone eso. Se propone es que haya innovaciones en términos de los bienes que ya venimos produciendo. Es decir, que haya innovaciones en términos de posibilitar que la palma aceitera tenga cierto tipo de características, que el aguacate se pueda producir con otro tipo de especies, que efectivamente podamos tener mejor explotación de hidrocarburos y de pronto de manera más eficiente, etcétera, pero des en cuenta, dentro de la misma estructura productiva que hoy tenemos. Esto en donde no se tiene en cuenta, ya lo mencionaba Carolina, un diálogo con otros saberes y no se establecen claros imperativos o claros elementos de respeto a imperativos éticos y ambientales. ¿Listo? Segundo, lo que se propone
es fundamentalmente un modelo que profundiza el protagonismo del sector privado en la ciencia, tecnología e innovación, en términos de las inversiones. Por eso lo que dicen es que la política de ciencia, tecnología e innovación debería estar orientada a generar un ambiente amigable para que el sector privado invierta. Generalmente ese ambiente amigable es un ambiente de privatización del conocimiento a partir de reglas claras en temas de patentación, pero también de reglas claras en qué términos, en que muchas veces el sector privado no asume la totalidad de los riesgos de sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación, y entonces el sector público podría apoyarlos en ciertos ámbitos que son de mucho riesgo porque no se sabe las investigaciones hacia dónde pueden ir. Entonces, desde ese punto de vista, se establece más bien una complementariedad, pero siempre el protagonista es el sector privado. Por otra parte, tanto en el diagnóstico como en las propuestas, las universidades públicas quedan totalmente desconocidas como espacios fundamentales para la generación, uso, apropiación social del conocimiento, y de hecho, en el diagnóstico del documento no hay una sola letra en donde se reconozca el aporte que hoy hacen las universidades públicas a los temas de investigación en Colombia, entendiendo que la investigación es una de las funciones misionales de las universidades, pero eso no se menciona en ningún momento. Al contrario, lo que se dice es que las universidades deberían mejorar sus vínculos con las empresas y más bien, y esto es totalmente paradójico y contradictorio, lo que dicen es que las universidades deberían permitir una reforma al decreto 1279 de 2002, que es el decreto que regula el tema salarial de las y los profesores de las universidades públicas. ¿En qué sentido? En que de acuerdo con ese decreto, por mayor investigación que hagan los profesores y profesoras y sea publicada en artículos o tengan patentes y todas esas cosas, sus salarios van a ir aumentando. Es decir, lo que dijo el decreto 1279 es que debería ponerse un incentivo salarial para que las y los profesores investiguen mucho. Y entonces aquí esto es muy paradójico porque lo que dice el documento COMPES es que eso hay que eliminarlo y lo que debería hacerse más bien es reformar el decreto para que los profesores se concentren más bien en elementos asociados a la docencia. Esto es fundamentalmente grave. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es no va a haber financiamiento público para investigaciones, que es una de las funciones misionales de la universidad, sino que las universidades deberían realizar sus investigaciones en vínculos con la empresa privada. Mientras tanto, evitamos que a los docentes se les suba mucho el salario porque dicen que es un costo muy elevado que se asume en la educación superior y efectivamente podemos reducir la cantidad de recursos que se transfieren a las universidades públicas porque una de las cargas fuertes que tienen las universidades públicas es el costo salarial de los docentes. Sin embargo, ¿qué es lo contradictorio? Que en el marco de una política pública orientada a estimular la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de la investigación, lo que se dice es que los docentes están investigando mucho, las y los docentes están investigando mucho y que lo mejor es hacer una reforma para que no lo hagan tanto y se concentren más bien en actividades de docencia. En otro momento o en otro aspecto importante del COMPES, esto ya lo mencionaba Carolina, ese documento COMPES no define mecanismos de financiación pública clara para el tema de ciencia, tecnología e innovación, no define metas en términos de inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Incluso eso lo hizo la denominada Misión de Sabios, en donde propuso una meta puntual, en donde dijo que en Colombia la ciencia, la tecnología y la innovación deberían tener inversiones cercanas al 0,5% del PIB, es decir, que se deberían doblar en términos de lo que hoy tenemos. Pero en el documento COMPES no se dice nada de eso, es decir, no se quiere establecer un compromiso estable y un compromiso presupuestal claro desde el gobierno, desde el Estado con la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué es lo que proponen? Mecanismos de confinanciación con el sector privado, instrumentos de compra pública de innovación, estímulos tributarios al sector privado para que genere investigación, financiación por resultados, etcétera. Es decir, mecanismos demasiado mercantiles en temas de financiación. Y finalmente, ¿qué es lo que propone este modelo? Un modelo en donde el Estado no asume
lo que ha asumido en los países que han logrado llevar a cabo ese cambio técnico, ese cambio tecnológico y ese cambio en la estructura social y económica del país. Y es que el Estado se convierte en el inversor de primera instancia de los procesos de ciencia, tecnología e innovación. En Colombia se omite eso y más bien lo que dice es que el Estado debe generar es un marco regulatorio que incentive esas actividades y que permita que el sector privado lo pueda hacer de mejor manera. En definitiva, entonces, compañeros y compañeras, tenemos un fuerte desafío en términos de pensar la educación superior y el sistema de educación superior, también en una dimensión importante, y es cómo le aporta la educación superior a un cambio en la estructura económica que tiene nuestra economía, que implicaría un cambio en las relaciones sociales que permiten producir ciertos bienes. Y para ello hay que establecer un vínculo preciso entre el sistema de ciencia, tecnología e innovación y el sistema de educación superior, sea desde el punto de vista de la manera como repensamos las carreras técnicas y tecnológicas, particularmente las tecnológicas, y sea de la manera como pensamos el vínculo entre la universidad y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Lo que vemos es que avanzamos en lo contrario y consideramos que este es un problema del cual se debe ocupar el sector privado y en donde el Estado, en términos generales, genera un marco regulatorio para que el sector privado lo pueda hacer más tranquilamente y en donde no se plantea ninguna reforma importante en términos del sistema y más bien se propone una profundización de la idea de extender las carreras técnicas y tecnológicas como un mecanismo de aumentos de cobertura a bajo costo y fundamentalmente orientado a la formación para el trabajo. Muchísimas gracias y entonces yo dejo por ahí.